La noticia vive. Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador hace un llamado a todo su gremio de la salud y a la ciudadanía en general para que participen en el gran plantón nacional por la dignidad en esta emergencia sanitaria que se realizará este jueves 9 de abril de 2020. Cacerolas, pitos, sirenas y otros implementos se escucharán desde los hospitales, clínicas, centros, subcentros de salud y desde las viviendas de manera intermitente de 7 de la mañana y 19 horas durante 30 minutos para exigir cuarentena permanente para controlar la emergencia sanitaria, bioseguridad para todos, dotar de insumos y prendas de protección a los hospitales, centros de salud que atienden la emergencia, estabilidad laboral, revisión de sueldos, entre otros puntos. En un informe del Ministerio de Salud ecuatoriano, se dio a conocer que al menos 1.600 trabajadores del sector de salud se encuentran contagiados con coronavirus y 10 han fallecido por esta causa. Sobre este tema hablaremos con David González, presidente de la Red de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador. Pichincha Universal. Son las 8:20, 8:20. Les pido las debidas disculpas. Estamos un poco afectados de la garganta y eso nos impide a veces hablar de la manera correcta. Pero les saludamos cordialmente a David González, presidente de la Red de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador. En efecto, David, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Está llevándose adelante este plantón que ha sido anunciado para esta mañana desde las 7? ¿En qué partes se lleva medido a efecto la medida de hecho? Y evidentemente ustedes también están convocando a un cacerolazo, a una protesta a las 19 horas. ¿Qué acogida ha tenido este planteamiento? Le escucho, David. Muy buenos días. ¿Qué tal, Washington? Muy buenos días. Gracias por la invitación y por permitirnos dirigirnos a la ciudadanía en general. Le manifiesto que lo que nosotros hemos hecho tendencia en las redes sociales desde hace varios días atrás para llamar a la ciudadanía en general, a los salubristas del país, no en forma de protesta ni reclamo, sino en forma de un incentivo hacia el personal de salud, puesto que la semana anterior no se dio esto en la asamblea de que se genere estabilidad laboral para los compañeros, no ha habido lo que es las medidas necesarias de seguridad para trabajar en los distintos hospitales, áreas de salud. Entonces nosotros pedimos desde ese incentivo de la ciudadanía en general al personal de salud que día a día parte hacia los hospitales a realizar sus guardias de 12, de 24 horas. Es decir, desde nuestras casas, nuestros balcones, los compañeros que estemos trabajando en hospitales, clínicas, centros, subcentros de salud, aportar con un aplauso, un pito, una sirena, todo es válido. Hacerle sentir al compañero salubrista que nosotros respaldamos el trabajo que están haciendo, que estamos agradecidos de ver cómo ellos entregan su salud, su vida por la de los demás. En sí ha habido buena acogida, se ha compartido mucho en las redes sociales. Hoy en la mañana se pudo escuchar en algunos sectores de aquí de Quito, principalmente el cacerolazo, como nosotros lo llamamos. Gente puso y colgó banderas de nuestro país en sus balcones, algunos pusieron los lacitos negros en vista a las víctimas que ha habido ya de este COVID. Pero la acogida es buena. Esperamos que para la noche se pueda escuchar más ese apoyo hacia los compañeros de salud y hacerle ver al gobierno de que la salud se la debe respetar y se debe cuidar. Que hoy más que nunca esto es palpable de ver cuánto afectó las desvinculaciones que hubo en meses anteriores, el recorte presupuestario que hubo el año pasado, que hoy tenemos hospitales, centros, subcentros de salud con menos personal. Entonces el desabastecimiento ha generado lo que es un caos, que muchas casas de salud han colapsado más que todo por la afluencia de pacientes. Y esto es porque no hay tanto personal para atender la demanda de los mismos usuarios que llegan por una emergencia. Señor González, buenos días. Le saluda Licenia Espinel.
¿No le da temor el hacer este tipo de pronunciamientos, tomando en cuenta que varios profesionales de la salud se han visto amedrentados por narrar la realidad que están viviendo todos los días en esta lucha contra el coronavirus? Una realidad que ha sido denunciada por varios profesionales de la salud y que ha sido incluso despertado o ha despertado alertas a nivel internacional por la misma CIDH, que ha pedido que no se sancione a los médicos, al personal de la salud, que está haciendo ver a la ciudadanía y a las mismas autoridades que aún persisten estas falencias. ¿Ustedes no tienen el temor de que al hacer este tipo de pronunciamientos públicos para dar a conocer cómo están realizando su trabajo, en las condiciones en las que lo hacen, puedan ejercer represalias en contra de ustedes? ¿Qué tal, Liceña? Buenos días. En este caso, temor no. El temor se lo tiene solamente a Dios y no tiene nada de malo que demos a conocer lo que está pasando en el país y las necesidades que aqueja el sector de la salud. Nosotros vivimos en un país libre y democrático donde debe primar la libertad de expresión. Esta no debe ser coartada por ningún motivo. Nosotros siempre le hemos dicho no al amedrentamiento, no a la gente que quiere cortar esta libertad de expresión. No estamos diciendo nada malo, nada fuera de lugar, no estamos inventándonos aquí el agua tibia. Lo que nosotros estamos es pidiendo garantías para el trabajador de la salud, que se dote de más prendas de protección. Esto se acaba de un momento a otro. Las prendas que hay en los hospitales son muy pocas. Sí tenemos. La mayoría de centros o centros de salud sí tienen prendas de protección, pero hace falta más. Esta pandemia es algo grande que no esperábamos, no estábamos preparados para manejar algo así y lastimosamente las prendas de protección se están acabando de la noche a la mañana. Necesitamos que se invierta más en salud. Debemos cuidar a los profesionales de la salud para que ellos puedan cuidar de la población. Si no cuidamos a nuestros profesionales de la salud, se enferman, irán a cuarentena, irán a casa, Dios no quiera, muchos fallecen. ¿Y cómo vamos a cuidar a todos los pacientes que van a ingresar por una emergencia? Hoy en día el gobierno está pidiendo de que se enlisten médicos, enfermeras, todo el personal de la salud, pero muchos de ellos no lo hacen porque no hay la estabilidad laboral. Nosotros cuántas veces hemos pedido, a la salud se la debe cuidar, se la debe respetar. Debemos de entender que un político, que un futbolista no es más importante que un médico, que una enfermera. Hoy lo podemos palpar en esta crisis sanitaria que estamos pasando, en esta emergencia. ¿Cuánta falta nos hace un médico en una emergencia? ¿Cuánta falta hace una enfermera? Y ese personal meses atrás fue despedido por el recorte presupuestario. Se nos estaba acabando el dinero, los ingresos, y que hubo que hacer el recorte. Y ahora es cuánta falta nos hacen. Debemos aprender a cuidar al personal de salud. Entonces, el reclamo que nosotros hacemos no es nada del otro mundo, no es algo sin fundamentos, es algo que siempre se lo ha dicho. Tratemos de dar estabilidad, cuidémonos, hagamos una revisión de sueldo. No es posible que estemos 10 años con los mismos sueldos congelados. Un médico, una enfermera gana, pero chuta, algo insignificante para todo el trabajo que realizamos dentro de un hospital. Hacer una guardia de 12 horas o de 24 horas, como estamos haciendo en esta emergencia sanitaria, créanme que es muy duro. Lo digo yo como profesional que estoy haciendo guardias de 24 horas y es súper duro estar con todo el traje, toda la indumentaria de protección para nuestro cuidado. Hay el cansancio físico, mental, hay estrés ya en los compañeros y la preocupación de que Dios no quiera nos contaminemos en un hospital porque estamos manejando pacientes con COVID, que tienen este virus prácticamente que es altamente contagioso y letal. Dios no quiera nos contaminamos, llegamos a casa y contaminamos a los nuestros, sería lo más doloroso que puede pasar hoy en día. Entonces, Señor González, ¿ustedes tienen ya una cifra de cuánto personal, de cuántos integrantes del personal de la salud está contagiado? Porque el ministro dijo una cifra, el viceministro dijo otra, hay una contradicción, no hay transparencia en cuanto a las cifras del personal médico que está atravesando por esta situación. ¿Ustedes tienen una cifra actualizada, verídica, de las personas que integran el personal de salud que están contagiadas? No, al momento yo no manejo ninguna cifra de cuántos compañeros saludistas estén contagiados, ni tampoco de licenciadas ni licenciados. Se ha visto por las redes sociales que se publican, ¿no?, en algunos medios, nombres de profesionales de la salud que han estado contagiados, algunos que han fallecido, pero lamentablemente esa cifra no la manejo yo, no tengo ese dato. David, ustedes plantean una serie de aspectos en la plataforma de lucha que a veces suenan hasta lógicas, elementales, increíbles. Por ejemplo, gestionar y adecuar lugares de descanso para el personal de salud que está en primera línea en esta emergencia sanitaria. Pero si eso es lo lógico, eso es lo que debería existir. Otra, respetar los grupos vulnerables, obvio. Realizar pruebas del COVID-19 al personal de salud
que presente algún síntoma, pero sí eso es lo elemental, lo fundamental, lo primero que debería hacerse. Pero según veo, no se lo está haciendo, David. Hablemos de de estos puntos, son parte de la plataforma de lucha de ustedes. Sí, Washington, bueno, como usted lo dice, son cosas básicas, inevitables que se debía ya haber hecho y gestionado para el personal de salud, pero en muchos de los casos no se lo ha hecho. Se ve en las publicaciones que, digamos, en Guayaquil, el alcalde, el Colegio de Médicos de Guayas tomó cartas en el asunto para proveer lugares de residencia, de descanso para el personal de salud que esté en primera línea. ¿Por qué hemos hecho este pedido? Porque muchos de nosotros tenemos familia, tenemos gente de grupos vulnerables de nuestras casas, tenemos niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores. Y es terrible ir a trabajar con la incertidumbre de que te puedes contagiar, llegar a casa a contagiar a los tuyos. ¿Sobre qué estás arriesgando tu vida? Arriesgar la vida de los demás. Eso sería muy doloroso, ¿no? Entonces lo mínimo que pedíamos es que nos den un lugar donde descansar, que se habilite hoteles, se gestione un campamento para la gente que está en primera línea en esta crisis sanitaria, para que vaya, haga su turno, descanse en este campamento que se adecue y su casa esté libre. Muchos de nosotros no quisiéramos volver a casa por ese miedo. Y lo digo yo, Washington, he tenido que alejar a mis hijas de mi casa, de mi hogar. He tenido que sacarlas a otro lado, al cuidado de su abuelita, porque tengo el miedo de llegar a casa y Dios no quiera contagiarlas. Prefiero contagiarme yo y no a los míos. Eso por un lado. Por otro lado, Washington, esto de los grupos vulnerables no se ha tomado mucho en cuenta. Me han hecho llegar inclusive a la página de la Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador algunas quejas. Tengo una queja muy dolorosa de una compañera del Hospital del Triunfo, embarazada de 5 meses. Aparte de eso, hipertensa la compañera, 3 años planificando su embarazo. Pide que por favor se le dé teletrabajo, está en un grupo vulnerable y le niegan totalmente. Es penoso ver cómo ella adjunta vía Equipux el documento, el eco, la valoración médica, que se dirija al departamento de talento humano, donde está jurídico del hospital, y le respondan de una manera, para mí es mediocre, de que cómo le van a pagar si le mandan a casa. Por último, mándenle a casa y díganle no le vamos a remunerar, pero no le respondan de esa manera. Se están jugando la vida de ella y el producto que lleva dentro. No estamos considerando a todos los grupos vulnerables. Sabemos que no hay personal, no hay el suficiente personal en las casas de salud para decir a todos vamos a mandar, pero tengamos en cuenta, por Dios, siquiera a las mujeres embarazadas. Señor González, otra situación que ustedes están solicitando es una cuarentena permanente, esto hasta que se controle la crisis, además de que se dé transparencia en cuanto a la cifra de fallecidos. ¿Cree que hasta ahora no hay transparencia en cuanto a las cifras de fallecidos y las medidas de restricción inicialmente están previstas hasta el 12 de este mes? La ministra de Gobierno ha señalado que dependiendo de la evolución de la crisis en determinadas ciudades, esto se decidirá ampliar o no, que se va a establecer un semáforo para el retorno de las actividades y que de todas maneras ese retorno no va a ser a la normalidad, se va a hacer de forma paulatina o escalonada. ¿Usted cree que cuánto tiempo más se debería extender la cuarentena para controlar la situación y cómo ve el manejo de las cifras en cuanto a los fallecidos? Bueno, en cuanto al manejo de cifras de fallecidos y infectados, es lamentable y doloroso ver día a día cómo nos reportan las cuentas oficiales del Estado. Ahorita estamos, me parece, con 4.500 contagiados, 200 y pico de personas fallecidas y el resto posiblemente que se sospecha, ¿no? Esos datos nosotros no los manejamos, lo maneja directamente los altos mandos del ministerio, respetamos eso, pero sí se ve en redes sociales, principalmente en la ciudad que está haciendo foco de esta pandemia, en Guayaquil, de cómo hay los cadáveres arrumados, cómo están haciendo la fila para retirar los cuerpos, videos que circulan en las redes, y hoy en día lo que uno ve es lo que se debe creer, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos de investigar más a fondo cuántos mismos son los muertos que está dejando ya esta pandemia de COVID y ver cuánto personal tenemos contagiado. Por otro lado, usted me decía igual, repítame por favor la otra pregunta. La cuarentena, ustedes en su pliego, en su pliego de peticiones ponen que la cuarentena, se necesita una cuarentena permanente para controlar la emergencia sanitaria. Claro, nosotros pedimos como Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador, que estamos al frente, muchos trabajando en las unidades operativas de salud, que se tome en cuenta de hacer una cuarentena permanente, debido a que la mayoría de hospitales están congestionados.
están abarrotados de pacientes, no se avanza a atenderlos a todos, y es porque tenemos una cuarentena media, es un toque de queda que inicia a las 2 de la tarde, termina a las 5 de la mañana, entonces la gente sale, se desespera. Sabemos que la economía en el país está pero por los suelos y que mucha gente vive al diario, ¿no? Necesita trabajar su día a día para llevar su pan a su casa, pero esto es bárbaro lo que está pasando y necesitamos de todos apoyar, arrimar el hombro, que se genere a través del Ministerio de Agricultura, no sé, canastas familiares, llegan a los lugares más vulnerables, se trate de ayudar para evitar más que todo el contagio comunitario que está habiendo hoy en día, si no las cifras siguen aumentando y por eso es que los hospitales están colapsando, no tenemos la capacidad para resolver tantos casos a la vez. Es como muchas veces se los dijo en los medios de comunicación, no hay tantas camas para los pacientes. Correcto es que se construyeron últimamente hospitales de 200, de 500 camas que se están adecuando, coliseos, albergues y todo, pero esos lugares no cumplen las medidas para tener este tipo de pacientes. Para pacientes que se complican, que necesitan terapia intensiva, no hay tantas camas en terapia intensiva. Que consigamos ventiladores mecánicos y todo, no hay tantos intensivistas que vayan a manejar esos ventiladores. Entonces debemos de hacer conciencia y tratar de proponer de que se logre dar una cuarentena estricta de 24 horas, así sea por una semana, para controlar lo que es el contagio comunitario, el contagio de más gente, y poderle dar al personal de salud ese tiempo para poder ir resolviendo los casos poco a poco, ir evacuando los hospitales. David, permítame que le insiste en esto que a mí me parece increíble, por eso es que le reitero la pregunta. Ustedes exigen que se realice las pruebas de COVID-19 al personal de salud que presenta algún síntoma. Esto quiere decir que no les están realizando las pruebas. Es que me parece increíble. Por eso le pregunto. Bueno, en muchos de los casos Washington no se ha realizado. Pasó ya en Guayaquil con colegas de enfermeras que son parte de la red del hospital Abel Gilbert. Inclusive se subió el video, se hizo público, donde la compañera está con síntomas, tiene que acercarse enferma, portando un tanque de oxígeno a la casa de salud a pedir que le hagan la prueba. O sea, por Dios, somos salubristas, nosotros somos quienes estamos a cargo de la salud de los ecuatorianos. Nosotros debemos cuidarnos. El gobierno debe cuidarnos a nosotros para que nosotros como cuidadores podamos cuidar a la ciudadanía en general, valga la redundancia. Pero no lo estamos haciendo. Tenemos que muchas de las veces hasta rogar, pedir que se haga una prueba. Las pruebas están escasas. En eso se debería invertir. Ha habido ya donaciones de dinero y todas esas donaciones deberían multiplicarse. El gobierno sacar un fondo extra para lo que es invertir en salud. Si no invertimos en salud, vamos a tener un caos total, muertos por doquier. Ahora, ustedes también plantean, y esto que me parece que es fundamental y que ya no es petitorio únicamente de ustedes, ¿no?, sino de toda la ciudadanía, la transparencia en la información que se le da al pueblo ecuatoriano, porque dicen ustedes textualmente, el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saber cuántos infectados y cuántos muertos hay. Solo así haremos conciencia de esta emergencia que estamos viviendo. Le pido su comentario. Claro, nosotros pedimos la transparencia de todos los datos porque por más dura y cruel que sea esta realidad, el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saber cómo están las cifras en el país. Porque si decimos solamente hay 200, 300 contagiados, son pocos los muertos, la gente sigue en un alboroto, en una fiesta en las calles. Pero si ya ven cifras reales, cifras más contundentes, ojo, no queremos decir que estas cifras no sean reales, ¿no? Pero para nuestro parecer puede haber más, por todos los videos, todos los documentos que están circulando en redes sociales. O sea, no hay una igualdad, digamos, en datos entre lo que circula en redes y lo que se está diciendo por medios oficiales. Entonces pedimos de que se haga una investigación exhaustiva en sí de cuál es el dato real de fallecidos, de contagiados, y demos a conocer, como vuelvo y lo repito, por más dolorosa que sea esta información, la gente debe saber para que haga conciencia, para que diga, no, la gente se está contagiando bastante, mejor me quedo en mi casa. Es la única manera de poder combatir este COVID. Hay que tener en cuenta que este virus es altamente contagioso y es mortal, es letal este virus. Está atacando a todas las personas, gente con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, gente con obesidad y también a nosotros, a la gente joven. No sabemos cómo evoluciona en cada organismo es diferente. Por eso es que nosotros hemos hecho el llamado a que se den los datos reales, la gente haga conciencia, se quede en su casa y que tratemos de implementar la cuarentena. La cuarentena total, así sea por una semana, nos ayudaría muchísimo al sector de la salud, a descongestionar hospitales, a que la gente que está ya tratándose, está hospitalizada en una emergencia, en una hospitalización,
se vayan curando, se vayan dando, vayan saliendo de alta. Porque si seguimos así, esto se sigue abarrotando los hospitales, están totalmente colapsados, en Guayaquil ya se colapsó, y aquí en Quito no nos descuidemos. Quito ha subido muchos casos de la noche a la mañana. Si nos descuidamos de esta manera, como se ve en los reportajes de televisión que están saliendo en el sur, acá en el norte de Quito, mañana más tarde vamos a aparecer con 1.000, 2.000 casos, ¿y qué vamos a hacer? Es mejor prevenir antes que lamentar. Este llamado yo lo he hecho por las redes sociales, vía Twitter, pidiendo que por favor tomemos en cuenta al COE Nacional. No es una unidad descabellada. Yo sé que a muchos nos va a costar, nos va a doler, van a decir, no, pero si yo vivo al diario, si no trabajo no como. Implementemos alguna medida de llegar con una canasta a esa gente que más lo necesita y para que apoyemos todos. Si no apoyamos ahora, mañana más tarde lo vamos a lamentar. Vamos a estar llorando a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias a David González. Ustedes lo han escuchado de la voz del presidente de la Red de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador, el testimonio de cómo está la situación a nivel del personal de la salud. Señor González, muchísimas gracias por participar en la primera entrega de Punto Noticias. Liceña, para despedirme con esto, gracias a ustedes por la apertura. Nuevamente, invitándole a la ciudadanía en general, a la fuerza pública, a los compañeros salubristas de todo el país, a acercarnos a nuestra ventana, a nuestro balcón hoy a las 19 horas, con un pito, una sirena, una cacerola, hacerle sentir a ese compañero o compañera salubrista que está en una casa de salud, prestando a su contingente el apoyo necesario, el respaldo, que nosotros vemos con buenos ojos cómo ellos se están esforzando día a día a combatir esta emergencia sanitaria. Nada más. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted, Guacho. Tiempo de hacer una breve pausa y volvemos enseguida con el diálogo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas. Ya volvemos.